Entonces con la clase. Habíamos dicho... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Voy a silenciarles para que nos rinda un poquito. Les había comentado en la actividad, bueno, vamos a hacer entidades trigonométricas y vamos a recordar cómo son las medidas de los ángulos fundamentales. Esos son como los dos temas importantes que vamos a tener en cuenta acá. Entonces voy a arrancar. Para la actividad había como una tablita ahí. Ahorita digamos que vamos a profundizar cómo vamos a hacer esa actividad. Entonces vamos a arrancar con nuestro transportador y vamos a hacer que se llama un círculo trigonométrico o un círculo unitario. Entonces me voy a servir de mis marcadores y vamos a arrancar. Es muy importante que ustedes tengan en su casa el transportador. Ojalá tengan un compás para hacer la circunferencia. Ojalá si no tienen pues el transportador por lo menos que sea de 360 grados, es decir, que sea la circunferencia completa. Es lo adecuado. Si tiene solo el que es de la mitad, que es medio transportador, también le va a servir, pero pues digamos que este es un poquito más cómodo. Entonces vamos a arrancar, chicos. El círculo trigonométrico funciona de la siguiente manera, o el círculo unitario. Va a su merced tomar, vamos a colocar aquí la cámara de tal manera que me pueda abarcar toda el tablero. Entonces marcamos el centro como lo hicimos en clase, trazamos nuestra circunferencia y vamos a suponer que esa circunferencia tiene una unidad o un centímetro, si lo quiere llamar así, una unidad de radio. Es importante el centro porque ahora sobre ese mismo punto que hemos marcado vamos a utilizar nuestra escuadra o una superficie que sea completamente recta y vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Entonces, eje Y y eje X. Ya les digo para qué vamos a hacer todo esto. Resulta que el eje X, en realidad no lo vamos a llamar ahora eje X, lo vamos a llamar la función coseno. Coseno, así lo vamos a llamar, coseno. Y el eje vertical lo vamos a llamar la función cero. ¿Por qué? Porque nos va a servir ahorita para poder encontrar todos los demás. Habíamos visto también en las clasecitas anteriores, hicimos un cuadrito que se llamaba seno, coseno, digamos el ángulo de 0 grados, 30, 45, 60 y 90 grados. ¿Sí? Y hacíamos como una tablita con él, con esos datos. Ustedes deben recordar estos valores y si no, tenemos como una mnemotecnia para recordarlos. ¿Cuál es esa mnemotecnia o esa herramienta de memorización para poderlos hacer? Muy sencillo. Decíamos que no arranca en 0, 1, 2, 3, 4, y aquí va al revés. 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Qué más hacíamos? Dividíamos todo sobre 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, todo sobre 2. Esta es la mnemotecnia para recordar. Y por último, ¿qué hacíamos? Sacamos una raíz en cada uno de ellos y simplificamos. Entonces aquí, raíz, 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 todo raíz, pero solo raíz al numerador, ¿listo? O sea, solo el de arriba. Simplificábamos. Entonces decimos, raíz de 0, 0, y sobre 2, pues entonces da 0. Entonces aquí podemos decir que el seno de 0 es 0. Raíz de 1, pues 1. Y sobre 2, pues nos va a quedar un medio. Raíz de 2 no se puede simplificar, entonces queda raíz de 2. Entonces este sí lo repito aquí en negrito y me va a quedar raíz de 2 sobre 2. Raíz de 3 tampoco se puede simplificar, entonces lo repiso, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 4 es 2. Me quedaría aquí 2. Y 2 sobre 2 lo podemos dejar 1. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta estos mismos lo que sucede al otro lado. Entonces aquí me va a quedar un 1 aquí. Raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 1 que es 1. Y aquí me va a quedar 0. Y hemos encontrado, o hemos recordado, las dos funciones trigonométricas fundamentales de los 5 ángulos básicos. ¿Preguntas hasta ahí?
Pregunte, profe, ¿por qué el 1? ¿Por qué el 0? ¿Por qué de dónde salió esa raíz? ¿Por qué seno? ¿Por qué coseno? Todo queda claro. Me pregunta, sigo derecho. 1, 2, 3, y nadie preguntó nada, entonces asumo que queda todo claro. Entonces, sabemos que el seno de 0 es 0, el seno de 30 es 1/2, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, y así sucesivamente. Con esto que tenemos aquí, es el paso inicial de todo lo que vamos a desarrollar, tanto en la actividad como en otras ocasiones que necesitemos ángulos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Ahora lo que vamos a hacer es tomar el el círculo trigonométrico, y vamos a medir estos ángulos en el primer cuadrante. Entonces, tomamos nuestro transportador y vamos a medir el ángulo de 0 grados, pues está aquí. El ángulo de 30 lo voy a marcar por aquí, 30 grados. El de 45 lo tenemos por aquí. El de 60 lo tenemos por acá. El de 90, lógicamente, es el de acá. Entonces tenemos los 5 ángulos sobre el círculo trigonométrico. Voy a tomarlos desde aquí, desde el centro del aro cartesiano, y marcamos todos nuestros ángulos de tal manera que nos queden referenciados dentro de la circunferencia trigonométrica. Listo, y aquí el ángulo de 90, y este no lo voy a repisar, pero sabemos que va ahí. Entonces, chicos, si aquí decíamos, vamos a bajar aquí, el ángulo de 30 grados, ¿cuál es su coseno? Es decir, ¿cuál es el reflejo aquí abajito? ¿Qué número será este numerito de aquí según la tabla que acabamos de hacer? Alguien que intervenga y lo diga rápidamente. ¿Cuánto es el coseno del ángulo de 30? ¿Qué numerito iría aquí? Tenemos 28 participantes. Posible que Un medio. ¿Cuánto? Un medio. 1/2. Entonces vamos al coseno de 30. ¿Cuánto nos da? Coseno de 30 está aquí. Coseno de 30 sería, ¿cuánto? Un medio. Raíz de 3 sobre 2, chicos. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí vamos a colocar raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Vamos al coseno de 45. ¿Cuánto será el coseno de 45? Coseno de 45, ¿cuánto es? ¿No lo estamos viendo? Ahí está en la tabla. 1. Coseno de 45. Entonces, vea, coseno, ángulo de 45, ¿dónde se corta? Vea, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, muchachos. Raíz de 2 sobre 2. Vamos con el de 60. ¿Cuánto nos da el coseno de 60? Un medio. Excelente, muchas gracias. 1/2. 1/2. Listo, ¿qué estamos diciendo? Ah, que esta distancia, si usted llega y coge su regla y mide de aquí, centro al borde, la mitad es este valor, es 1/2 de este valor. Si usted toma esta distancia raíz de 2 sobre 2 y lo hace en su calculadora, aquí le va a dar 0,70 y algo, y aquí es 0,80 y algo. Entonces, estas distancias están dadas exactamente como nos dan la tabla. Nos vamos al eje Y, es decir, al eje del seno. Ahora sí, 30 por aquí, y ahora nos vamos a sacar seno. ¿Cuánto es el seno de 30, muchachos? Según lo que dice la tablita. Seno de 30. Seno de 30, ¿cuánto nos da? 1/2. Gracias, 1/2. Y arriba dice. Seno de 45, ¿cuánto nos da?
Seno de 45. Seno de 45. Raíz de 2 sobre 2. Y seno de 60. Raíz de 3 sobre 3. Excelente. Listo. Ya lo cogimos. Ya lo cogimos, lo entendimos, muy fácil. Entonces, primero y voy resumiendo. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Construimos la circunferencia y construimos la tabla. ¿Cómo se llenaba la tabla? Entonces, cuando usted vuelva y mire este video en la grabación, entonces él va a recordar que esto es 0, 1, 2, 3 y 4. Y luego me devuelvo 4, 3, 2, 1, 0. Sacamos mitades, luego sacamos raíces, simplificamos y llegamos a esta tabla. Entonces, ¿cómo se construye esa tabla? Ya lo saben hacer. Y estos valores son los mismos que encontramos aquí en el círculo trigonométrico. ¿Por qué resulta? Resulta que estos 5 ángulos tienen múltiplos, porque resulta que estos mismos 3 ángulos que hay aquí adentro, los puedo colocar aquí, los puedo colocar acá y los puedo colocar acá. Es decir, toda la circunferencia la puedo llenar con los múltiplos de estos 3 que tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles serían esos múltiplos? Vuelvo y tomo mi transportador y vamos a mirar cuáles serían múltiplos. Entonces, aquí vendría 90 y 30, entonces aquí tenemos 120. 120 es como parecido aquí al de 60, vean que son como simétricos. Luego 15 grados más sería 135 aquí. Luego 15 grados más sería 150. Y luego aquí 180 grados. Entonces los nuevos múltiplos que hemos encontrado, los voy a hacer aquí como de color azul. Entonces va a ser el ángulo de 120. Línea continua. 120, 135 y 150. La pregunta es, chicos, para estos ángulos que tengo aquí, ¿cuál será entonces el seno del ángulo de 120 grados? ¿Cuánto será el seno para el ángulo de 120 grados? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será el seno del ángulo de 120 grados si está a la misma altura del de 60? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2, claro, porque tiene la misma altura, entonces va a tener el mismo seno, es decir, que el seno de 60 es el mismo seno del ángulo de 120. Lo mismo va a ocurrir con el de 135, vean, 135 está aquí, entonces el seno de 135 va a ser el mismo seno de 45, es decir, raíz de 2 sobre 2. Para el del 150 le va a pasar exactamente lo mismo que le pasaba al de 30, entonces aquí me desfase un poquitico, pero lo podemos igualar. El de 150 tiene el mismo seno del ángulo de 30, que es 100, es un medio. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos, a partir de la circunferencia podemos encontrar que hay ángulos múltiplos que siguen teniendo unos valores iguales o similares. ¿Por qué digo similares? Porque resulta que en el coseno, es decir, si ahora bajo aquí al coseno, y bajamos al coseno, ¿cuánto será el coseno de 120? Si es casi el mismo coseno del de 60, lo único es que está al otro lado, entonces ¿qué número será el de acá? Si el de 60 es un medio, el de 120 ¿cuánto será? Igual. Igual, pero con el signo negativo, porque ya estos están positivos, pero cuando paso, recuerden que cuando paso la parte izquierda del cuadrante, va a ser negativo, entonces esto va a ser menos un medio, el del ángulo de 135 va a ser menos raíz de 2 sobre 2, y el de 50 va a ser ¿cuánto? El de 150 va a ser ¿cuánto? Menos raíz de 3 sobre 2, es decir, son estos mismos 3, pero ahora negativos.
Bueno, preguntas. ¿Tiene dudas? Pregunte. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo fácil? Bueno, entonces asumo que todos están entendiendo, entonces sigo derecho. Ya tenemos estos tres, pero si yo sigo, podemos rellenar el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos con el siguiente cuadrante. Podemos tomar el transportador y seguir marcando, o puedo proyectar las líneas que ya tenía aquí, como ustedes lo quieran hacer. Si puedo proyectar esta línea de 60 aquí abajo, vamos a hacerlo así. Esta línea de 60 la puedo proyectar aquí. Esta línea de 45 grados la puedo proyectar aquí. Esta línea de 30 grados la puedo proyectar aquí. Entonces, estos mismos tres se pueden proyectar acá. Lo que va a cambiar es de 180 y 30 grados que hay aquí. Entonces, aquí estará el ángulo de 210. Aquí estará el de 225. Y aquí estará el de 240. Y este que hay aquí es el de 270. Si proyecto las azules, ¿alguien va a preguntar? Pregúntame, Mile. Te escucho. Hacia ese lado sigue siendo negativo, ¿cierto? A este lado Hacia van a ese- quedar negativos y negativos. Y ahorita vamos a mirar cómo van a quedar todos. ¿Listo? Entonces, Hacia ese- vamos a mirar. Entonces, ahora vamos a proyectar estos tres. Los podemos proyectar aquí. Bien sea con el transportador, contarlos con los grados, proyectarlos con la regla. A mí se me facilita más proyectarlos con la regla. Entonces, el de 120 lo proyectamos. Entonces, me paro aquí en el de 120 y lo que hago es mandar la línea aquí hacia abajo. Hago lo mismo con el de 135. Alargamos la línea del 135 hacia el cuarto cuadrante y hacemos lo mismo con la del 150. Nos quedó, entonces aquí vamos 270 y 30, este es el de 300, 315, 330. Lógicamente, si terminamos aquí, es 360. O el ángulo de 0 grados. Es decir, que estos dos grados son iguales. 360 grados o 0 grados es lo mismo. ¿Listo? Nos quedan 10 minutos de reunión. Si se me llega a cortar, ya saben, volvemos a ingresar nuevamente. ¿Listo? Entonces, ahí seguimos. Entonces, aquí miramos. Ustedes se dan cuenta, el coseno para el ángulo de 210 sigue siendo los mismos raíz de 3 sobre 3. El coseno de 225 sigue siendo menos raíz de 2 sobre 2. Y el coseno del ángulo de 240 sigue siendo 1/2. Ahora lo que va a cambiar, estos mismos valores van a ser iguales, pero van a quedar aquí negativos. Entonces es ahí donde quiero que ustedes tengan mucho cuidado. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto será el seno del ángulo de 210? Sabiendo que el ángulo de 210 tiene la misma altura al de 150. Entonces, el seno de 210, ¿cuánto sería? Voy a prender aquí la luz para que sea mejor. ¿Cuánto sería? Pregunta, pregunta. Si esta distancia que hay aquí es de 1/2, entonces ¿cuál es esta distancia de aquí abajito? Fácil, véanlo. Si aquí hay 1/2, aquí ¿cuánto hay? Muchachos. Pues si esta distancia que hay aquí es de 1/2 hacia arriba, pues es la misma distancia que hay acá abajo, o sea que aquí va a ser
menos 1/2. Esta que hay aquí va a ser menos raíz de 2 sobre 2. Y esta que hay aquí va a ser menos raíz de 3 sobre 3. Menos raíz de 3 sobre 2, perdón. Entonces, estos mismos tres valores de aquí arriba son los mismos valores de aquí abajo. Exactamente los mismos. Entonces, miremos. Lo mismo le va a pasar al ángulo de 300, al ángulo de 315 y el ángulo de 330. Entonces, cuando usted va a llenar su tablita, la tablita la tenemos